Bienvenidos acá traders a la lección 6 del bloque 3 en la que vamos a estudiar un nuevo bloque de órdenes, ¿de acuerdo? Vamos a dar inicio a esta presentación. Es la lección 6 del bloque 3 de la prementoría de Trading en la que vamos a estudiar el vacuum block, ¿ok? Que es un tema más dentro del bloque en el que estamos estudiando o reforzando básicamente la utilización de order blocks, ¿de acuerdo? ¿Alguno de ustedes ya había escuchado el vacuum block alguna vez? ¿O tiene la idea de qué es un vacuum block? Colóquenme ahí en el chat si es que alguno de ustedes ya había escuchado este exacto, como un gap, correcto, como nos dice Cristian. Es un bloque de inyección, básicamente. Vamos a estudiar este nuevo tema, viendo determinados insights que hay que tener en cuenta. Y vamos a ir directamente a un gráfico en vivo, que es en donde en esta ocasión voy a realizar el estudio de este nuevo OR block, ¿de acuerdo? Como es costumbre, vamos a mostrar el descargo de responsabilidad de Acá Trading. Al final de la sesión voy a dar ciertas indicaciones con respecto a la sesión anterior y si es posible un repaso, ¿de acuerdo? La sesión de hoy está siendo grabada como todas las sesiones y pues vamos a lo que nos interesa, que es un vacuum block. En principio, un vacuum block va a ser un bloque de órdenes que se forma por un gap, ¿ok? ¿Qué es un gap? Es un espacio que no ha sido operado por nadie, básicamente por la colocación de órdenes que se procesan en determinados momentos, en determinados, digamos, como por ejemplo lo que menciono, son espacios en el price action que no han sido operados y que dejan una ventana, ¿ok? De precios que tienen que volver a ser tomados por el market maker o por el trader institucional. Lo normal es que tengamos estos gaps a partir de una noticia o un evento importante o un fundamental, como se le conocería tradicionalmente. Estos fundamentales no son cualquier fundamental, ¿de acuerdo? Tienen que ser tipos de interés de cualquier banco central, porque puede ser el Banco Central de Australia, puede ser la Reserva Federal de Estados Unidos, puede ser el Banco Central de Inglaterra, ¿sí me entienden? Entonces, importante tener en cuenta el instrumento a operar cuando se generen ese tipo de fundamentales y los instrumentos en donde podríamos tener la expectativa de que se formen, básicamente. Ahora, también las non-farm payrolls, que son las nóminas no agrícolas, también podrían producir este tipo de vacuum blocks, ¿ok? O de gaps en el price action. ¿Cómo se aprovecharía un vacuum block? En principio, lo que nosotros, para definir exactamente qué es un gap, lo que deberíamos observar es, tenemos un swing low en este caso, y cuando se forma una vela que no abre en el mismo precio de cierre de la vela anterior, en este caso porque estamos hablando de dos velas alcistas, que perfectamente la vela anterior puede ser una vela bajista y la vela siguiente puede ser una vela alcista y o pueden ser dos velas bajistas, por supuesto. Lo que voy a explicar a continuación aplica también para un escenario bajista, así que vamos a ver todas esas consideraciones a las que hay que prestarle atención cuando nos encontramos ante un gap. ¿Para qué? Para saber cómo utilizar ese gap a la hora de operar, ¿de acuerdo? En principio, para los que no aún conocieran qué es un gap, una ventana, es un espacio en el price action que no ha sido operado, es decir, no tenemos allí mechas ni, ni cierres de vela, que es lo que nos importaría, ¿ok? En un gráfico de líneas, naturalmente, esto se vería como una línea tal cual así, pero la importancia de que nosotros podamos observar un gráfico de velas japonesas es que al determinar este tipo de zonas de trabajo, podemos utilizar ese gap como un bloque de órdenes, ¿ok? Ese bloque de órdenes que se forma allí se forma a partir de un rango de trading que no ha sido operado por nadie. Es decir, aquellos traders institucionales que han colocado sus órdenes de compra en este swing low, sea porque por un fundamental, sea de repente por un cierre de mercado, ¿ok? Entiéndase que van a haber días y sesiones en las cuales vamos a tener aperturas diarias por encima del precio de cierre del día anterior o por debajo del precio de cierre del día anterior. Entonces, esos espacios van a ser fundamentales para que nosotros podamos colocar órdenes. No necesariamente van a ser órdenes que duren 1000 pips, ¿ok? Eso es importante mencionarlo. Pero sí van a ser órdenes que nosotros podríamos colocar al mercado determinando adecuadamente los objetivos
más cercanos, sea una neutralización o sea una recapitalización, depende también del order flow que se esté llevando a cabo en el instrumento que ustedes estén analizando, ¿de acuerdo? Ahora, y por supuesto de la temporalidad que están observando, porque puedo tener un gap en 5 minutos y esa temporalidad puede tener un objetivo específico para neutralizar o recapitalizar y a partir de allí crear una reversión, ¿ok? Entonces, el hecho de saberse ubicar te abre el panorama a un montón de decisiones, ¿ok? Que podrías tomar. Y evidentemente tu criterio se enriquece, ¿ok? Porque mejoras tu capacidad de, digamos, tomar decisiones. En este caso es importante darle atención a este rango de trading que no ha sido operado, ¿ok? ¿Por qué? Porque piensen en este gap como si fuera un order block, ¿ok? Piensen en ese gap como si tuviera, de la misma manera en como hemos estudiado un order block natural, como si tuviera su máximo, su mínimo, y de la misma forma, su cierre, su apertura, su mid threshold, podríamos llamarlo así, ¿ok? Uno de los primeros setups que podríamos nosotros utilizar para, por ejemplo, en este escenario, entrar en compras, porque imagínense ustedes que nosotros estuviéramos, por ejemplo, en una temporalidad de 4 horas. Esto lo vamos a ver netamente en gráfico, ¿vale? Pero lo que a mí me interesa aclararles es, imagínense que ustedes pueden estar en un gráfico de 4 horas, en un gráfico de 1 hora. Son temporalidades a estudiar movimientos, o son temporalidades, perdón, para estudiar movimientos de mediano a largo plazo, que podrían durar en sí una semana, ¿de acuerdo? Entonces, si yo veo un retroceso al min threshold, yo podría utilizar el min threshold, es decir, el 50% del gap, ¿ok? Como una zona de equilibrium, ¿ok? Justamente es por eso, básicamente, que podríamos utilizar el min threshold para colocar nuestra entrada, en este caso en compras, dado este contexto, y sea que el precio en este o en la formación de este swing low esté respetando mi bloque de órdenes anterior, podríamos colocar el stop loss por debajo del mínimo más bajo, en este caso el mínimo de la última vela del swing bajista, para proteger esa operación, asumiendo el riesgo dependiendo del margen de pips que tengamos aquí. Podemos aquí tener pues 15, 20, 30 pips stop loss dependiendo del estilo de trading que también ustedes quieran seguir. Sobre todo para ese tipo de temporalidades y variando pues el instrumento financiero o el par de divisas que estén operando. Pero vamos a ver también cómo podríamos pues considerar estos gaps, a qué hora podríamos tomarlos y demás, ¿de acuerdo? En principio, lo que es importante tener en cuenta es delimitar la zona como tal, es decir, el espacio que yo tengo entre el cierre de la vela anterior y la apertura de la nueva vela que abre a partir del gap. Lo primero que piensan muchos retail traders o muchos traders es que si el precio ha dejado este espacio, ¿ok? Es porque va a continuar subiendo. Y muchos lo que hacen, esperan el cierre de la primera vela y compran y colocan el stop loss por debajo del mínimo de la vela que abrió allí. Eso puede ser productivo a veces, puede dar una cantidad determinada de pips, pero finalmente el precio lo que puede hacer es buscar rellenar ese gap. Lo que a nosotros en principio nos va a importar ver en el price action es que el precio retorne ese gap para determinar si la zona es factible de trabajo, o sea, si se puede trabajar esa zona o si en todo caso el precio a partir de la creación del gap neutralizó zonas o piscinas de liquidez interesantes en el price action y a partir de allí ese gap tiene que ser pues rellenado y continuar en este contexto con un dip bajista, con una expansión bajista. Eso es algo que tienen que observar en el price action. Todo va a depender de la macroinformación que ustedes encuentren. Claro, en temporalidad mayor, por supuesto, repito, y hago relevancia a eso. ¿Por qué? Porque, como les mencionaba, ustedes pueden colocarse en compra aquí, pero si no miran a su izquierda, si no miran si tienen piscinas de liquidez como una Candleland, por ejemplo, que una vez neutralizada podría crear una reversión grande, como lo que vimos, por ejemplo, la primera clase de la preventoría, que luego de la neutralización de una Candleland mensual, el precio revertía totalmente. Y es una cantidad astronómica de pips esa reversión. Si es que la logramos identificar, claro está. Ahora, en este caso, lo que a nosotros nos va a importar, sea que, por ejemplo, aquí estemos en un nivel óptimo de entrada y esperemos una expansión alcista, es que el gap empiece a ser rellenado, ¿ok? Cuando nosotros tengamos el primer indicio, es decir, la formación del swing high en esta zona, que puede estar también en un nivel óptimo de entrada de un fractal mayor bajista, pero si previamente el precio ha llegado a un soporte importante relevante, que es algo que hemos estado estudiando dentro de este bloque,
Entonces, la expectativa es que el precio continúe subiendo. Por lo tanto, yo voy a utilizar todos los niveles de recapitalización que yo encuentre en mi camino en los swings impulsivos bajistas que están dentro de este Buy Model Market Maker. Básicamente así como lo vamos a trabajar. Si yo en mi camino encuentro, en principio, al precio, o en el precio, perdón, este bullish for black, ok, porque esta última vela del swing puede ser un doji, a entender. Y acuérdense que nosotros perfectamente podríamos empezar desde la penúltima vela a considerar nuestro bullish sharp block. Entonces, yo puedo delimitar la apertura de ese bullish sharp block fusionado, dos velas, en este contexto, en este caso, ¿ok? Claramente podría esperar quizá que el precio llegue a este punto, pero lo que a mí me va a interesar ver es a qué hora el precio llega aquí. Por ejemplo, esto podría tratarse de una apertura diaria, ¿ok? Luego de un fundamental, por ejemplo, de los tipos de interés, podríamos tener aperturas de los siguientes días con gaps. Y lo que va a hacer naturalmente el precio, o lo que podríamos esperar que haga naturalmente el precio, es que trate de rellenar esa zona de gaps, ¿ok? Eso lo vemos naturalmente en temporalidades de 4 horas, por ejemplo, ¿no? Aperturas diarias con este tipo de gaps pueden ser pequeños o más grandes inclusive, pero finalmente la metodología de trabajo no va a variar. Vamos a utilizar básicamente el mismo criterio que les voy a enseñar en esta presentación, ¿de acuerdo? Entonces, si en el camino nosotros tenemos un bullish sharp block, vamos a utilizar la zona de sensibilidad de ese bullish sharp block. Dependiendo de en qué zona se encuentre el gap, podemos anclar un Fibonacci desde el mínimo hasta el máximo de ese nuevo swing que ha creado también el bloque de inyección del, básicamente el vacuum block, y determinar niveles óptimos de entrada en confluencia con un R block. Acuérdense que el precio no necesariamente va a caer, ¿ok? Tanto como lo hemos visto en muchos ejemplos, para volver a crear un impulsivo alcista o una expansión alcista. El precio va a encontrar los niveles más próximos de recapitalización, ¿ok? Y esto, así como puede ser un R block, un bullish R block, también puede ser una zona delimitada por un breaker block, en este caso de tipo bullish, porque si yo aquí tengo un breaker block, tengo un stop run o último swing impulsivo bajista de neutralización, entonces yo puedo tener la expectativa de que el precio continúe subiendo. Me crea el gap, espero un retroceso y puedo utilizar esas zonas de recapitalización o de reacción más próximas dentro del price action. ¿De acuerdo? En este caso, si yo tengo la plena convicción y además de eso tengo una zona de sensibilidad establecida desde la apertura del gap hasta el cierre del gap, ¿no? Ese espacio básicamente que me delimita todo ese gap, yo puedo establecer el 50% como un floor value, es decir, como un precio justo que el precio en primera instancia podría alcanzar para crear una expansión alcista. Y acuérdense que esas expansiones alcistas que se creen van a por una neutralización. Y para yo estar seguro de que el precio va a continuar subiendo, yo necesito observar qué máximos o mínimos tengo dentro de ese swing bajista que está llevando al precio hacia ese mean threshold que se encuentra en la mitad justamente de ese gap o hasta el camino del bullish sharp block. ¿De acuerdo? Entonces, hasta este momento quiero saber si lo que estoy mencionando está entendiéndose, ¿ok? O si tienen alguna duda con respecto a lo que he dicho. Muy bien, Cristian nos dice que todo está entendido. ¿Todo bien con el audio también? A ver si alguien me confirma con un número uno, si está todo bien con el audio. Excelente, Diana, muchas gracias. Excelente. Entonces, yo puedo acá esperar en esta zona, a ver si se ve el cursor, yo puedo aquí esperar en esta zona la formación de un swing low. Es decir, en primera instancia lo que estamos determinando es 50% fair value, ok, vamos a considerar un precio justo el 50% de un gap para colocar o tener la expectativa de formación de un swing low. Y acuérdense que en un swing low o dentro de un swing low que tenemos un order block. Vamos a utilizar también ese order block. Vamos a colocar por lo tanto nuestra entrada en esa zona. Nuestro stop loss, ok, idealmente debería ir por debajo del mínimo anterior. No necesariamente 15, 10 pips por debajo de la zona. Depende mucho también de qué temporalidad están trabajando, de qué
par de divisas están trabajando, porque acuérdense que hay pares de divisas que son más volátiles que otros y mueven muchos más pips que otros, ¿ok? A eso me refiero básicamente. Por lo tanto, idealmente nuestro stop loss debería estar aquí. Y si yo voy a arriesgar el 1% de mi cuenta, ese 1% de mi cuenta debe estar medido desde esta entrada en este mid threshold gap hasta este mínimo. O sea, si aquí hay 30 pips, esos 30 pips deben valer mi 1%, que pueden ser, por ejemplo, un lote, ¿ok? Yo puedo colocar aquí un lote desde esta entrada hasta este mínimo y que ese sea mi 1%. Ahora, lo siguiente es que cuando nosotros tengamos un gap, es que empecemos a ver swings bajistas de precio, pero es importante también tener en consideración que si el precio va a llegar hacia el bullish short block y me va a dejar una zona abierta, en este caso, esta zona, este espacio pequeño, tengo que saber en qué horario lo hace, ¿ok? Tengo que estar muy pendiente de a qué hora estoy colocando mi entrada. Porque, por ejemplo, si este swing low se llegara a formar en London Close Kill Zone, ok, yo podría esperar una reversión que me dure un par de días. ¿Por qué un par de días? Porque hablamos de que en la London Close Kill Zone, por lo mismo de que se cierran operaciones, es decir, los traders que operan en Londres cierran sus operaciones muchas veces en positivo, porque el precio ya ha llegado a un nivel importante y por lo tanto necesita crear una nueva expansión, un nuevo swing. Lo que va a suceder es que ese nuevo swing que se crea a partir de ese momento va a ser de largo plazo o podríamos tener la expectativa de que sea de largo plazo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, vamos a tener en consideración en qué horario el precio llega allí. Si el precio llega allí en Londres, en plena sesión de Londres, es decir, 2 de la mañana hora New York, nosotros podríamos esperar que en Nueva York este fair value gap que se deja en el price action desde el mínimo de este swing impulsivo bajista hasta el máximo de esta vela alcista podría ser rellenado dependiendo de los fundamentales que nos encontremos en ese horario y finalmente el precio podría llegar, rellenar ese fair value gap con mechas o con cuerpos de vela, cerrar y hacer una entrega perfecta de precios en este fair value gap y crear la expansión alcista, ¿ok? Eso es algo, por ejemplo, que si ustedes estudian o analizan mi última operación, esa última operación tenía un objetivo de un máximo anterior, ¿ok? Un máximo diario anterior. ¿Qué pasa con esa operación, con esa última operación que yo he subido al canal de YouTube, que tengo un poco abandonado, pero ya voy a empezar a subir contenido? Lo que sucede con esa operación es que el precio no llega a neutralizar el máximo del día anterior, si es que ustedes recuerdan ese video, y finalmente termina neutralizando, rompiendo primero el mínimo anterior, es decir, el mínimo donde yo coloqué mi operación, que si no hubiera gestionado adecuadamente, probablemente hubiese salido en break-even o sin ganancia nada, ¿ok? Por eso es importante que si nosotros tenemos zonas pendientes en el precio, ¿ok? Seamos conscientes hasta dónde puede llegar. ¿Por qué? Porque a partir de una neutralización de un máximo anterior bajo este contexto, podríamos tener el precio revirtiendo, rellenando el fair value gap y a partir de allí continuando con una expansión alcista, ¿ok? Y llegando justamente a esos niveles que en primera instancia nosotros habíamos calculado. Entonces, importante tener en cuenta las zonas de vacíos de liquidez que el precio me deja. ¿Para qué? Para que si por algún motivo el precio revierte, ¿ok? No me saquen break-even y que mi trabajo valga la pena o no valga la pena, ¿sí me entienden? Necesito cobrar, necesito pagarme por hacer las cosas bien. Y si yo aquí tengo una orden de compra y el precio sube y va neutralizando máximos anteriores, voy sacando parciales, voy cobrando. Y si por alguna razón el precio revierte y viene a rellenar el fair value gap, esperaría yo, bajo un setup ideal, la formación de un swing low en el relleno de ese fair value gap y a partir de allí volver a comprar o volver a construir largos o setups en largos, ¿ok? De la misma forma, para un escenario bajista, yo puedo tener un fair value gap en la parte superior, un gap de este tipo, podría tener el mínimo, el primer swing low en el mid threshold del espacio que me deja el gap y a partir de allí vender, pero teniendo la expectativa de que en algún momento el precio podría retroceder nuevamente, rellenar el gap y seguir cayendo, ¿ok? ¿Se acuerdan que alguna vez yo les dije o les mencioné en clases anteriores cuando hablamos de internal range liquidity que sería interesante evaluar el rango que existe entre la última vela bajista y la primera vela bajista? En este caso, lo que nosotros vamos a tener en consideración va a ser que una vez que se empiece a crear el swing bajista, vamos a delimitar el máximo de
última vela alcista, en este caso porque a partir de aquí se crea el gap, y el mínimo o apertura de la vela que se crea justamente después de el gap, ¿ok? Yo sugeriría desde mi experiencia, desde mi punto de vista, hacerlos desde los cuerpos, ¿ok? Porque es allí donde justamente se encuentra el price action más relevante, es decir, el price action que más va a funcionar. Por eso es que cuando nosotros vemos swings bajistas, por lo general los precios justos que se llegan a tocar son los precios de apertura o de cierre, ¿ok? En el caso de ser bullish sharp blocks, acuérdense que tenemos un nivel máximo límite, que es el min threshold, y que en la medida en la que nosotros veamos una expansión alcista que neutralice un máximo, por ejemplo, bajo este contexto, nosotros podríamos mover el stop loss, ¿ok? Por debajo del mínimo que se crea en el min threshold y de esa manera ir gestionando nuestra orden. Pero en este caso, lo que yo voy a tener la expectativa de qué suceda si es que no estoy seguro de entrar en cuanto el precio llegue al bullish or black que se encuentre en su camino. Si es que yo no estoy seguro, no tengo la plena convicción de entrar al mercado, ¿ok? Por el horario, porque de repente el gap se está rellenando en Asia y no encuentro una forma de entrar al mercado, yo voy a esperar que el precio rellene totalmente el gap, ¿ok? Hasta ese precio o nivel de sensibilidad. Por lo general son precios específicos acá, traders. Son precios muy específicos. El algoritmo no mueve al precio o no entrega precios aleatoriamente. Los hace de manera muy, muy específica. Entonces podríamos esperar que el gap se rellene y a partir de allí empezar a crear setups en compra. Lo que a mí va a interesar ver, o bajo esta perspectiva, lo que a mí me va a interesar observar en el price action, es que este rango que no ha sido operado, ¿ok? Sea rellenado. ¿Para qué? Porque ¿cuál es la conclusión que yo puedo obtener a partir de allí? Que la entrega de precios ha sido una entrega perfecta. Es decir, en todo este rango que se creó por la inyección de liquidez, ¿ok? O por el procesamiento lento de órdenes quizá de un día anterior a un día nuevo, porque acuérdense que el market maker puede colocar órdenes o el trader institucional puede colocar órdenes antes del cierre de mercado que no se procesan y que una vez abierto el mercado, ¡boom! ¿Ok? Esto también inclusive lo podrían ver si analizan el oro, que el oro sí tiene una hora de descanso entre sesión, ¿no? Y también lo pueden ver mucho en la libra, que mueve muchos pips. Cualquier par de divisas que se cruce con la libra, ustedes van a dar cuenta que es susceptible de que se formen gaps. Y muy pendientes con eso. Por lo tanto, una vez que se forme o se rellene todo el gap, ¿ok? Si estoy en horario de alta probabilidad y luego de la formación de los Euro Swings, que por lo general son movimientos fuertes que se forman en Killzone y que activan tus órdenes, si yo tengo eso con todos esos factores, yo ya podría buscar un setup en compra a partir de aquí. ¿Por qué? Porque el gap ya fue rellenado, tengo un mínimo o tengo un margen de pips aún menor. Es decir, si yo ingresaba en el min threshold, quizá en un horario de baja probabilidad tendría drawdown. Mejor espero, porque no tengo la plena convicción de que el precio vaya a continuar subiendo. Espero que el gap sea rellenado y a partir de allí empiezo a crear mi setup en compra colocando mi stop loss o bien idealmente por debajo del mínimo anterior o esperando la formación de un swing low aquí. Y evidentemente si tengo mínimos, ok, en este swing bajista, yo voy a operar la neutralización de un mínimo anterior y voy a tener la expectativa de que se forme un market shift, es decir, que se viole un fractal anterior. Porque una vez rellenado el gap, es decir, una vez entregados estos precios con cierres de vela, ya puedo tener la expectativa de que el precio continúe subiendo, ¿ok? Acuérdense que no necesariamente por estructura. El precio puede crear un swing alcista, un mínimo, luego un máximo menor que el anterior, neutralizar el mínimo anterior y boom. Voy a marcar esto para que se note mejor. A partir de este momento podríamos tener un swing impulsivo alcista, primera creación de máximo. Aquí algo que muchos traders conocerían como doble techo. ¿Por qué? Porque el precio básicamente hace esto y de repente lo consideran como doble techo, patrón de falla. Pero acuérdense que una vez neutralizado un mínimo anterior, tenemos internal range liquidity y a partir de ese momento podemos nosotros crear setups en compra. O sea, ¿por qué setups en compra? Porque aquí básicamente lo que tenemos es la formación de un swing low. O podemos entrar por neutralización de un mínimo anterior
si anclamos mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada y expansión alcista, ¿de acuerdo? Esa es una forma en la que podríamos pues considerar la construcción de nuestros setups. ¿Hasta aquí tienen alguna duda o consulta? Colóquenme en el chat un número 3 para yo estar seguro de que todo está ok y poder continuar con el siguiente criterio de decisión. Excelente, Diana. Qué bueno que se me esté escuchando y disculpen si es que al principio pues tuvimos un pequeño problema con el micrófono. Lo bueno es que hemos podido solucionarlo. Muy bien, ya casi estamos llegando al final. Es importante que no dejen de considerar que cuando hablamos de fundamentales importantes, estamos ante la posibilidad de la formación de un gap inminente, ¿de acuerdo? Y es importante saber reaccionar a ese gap. ¿Por qué? Porque existen, como les mencioné hace un momento, traders que piensan, la gran mayoría, que la formación de un gap quiere decir que ya se está formando direccionalidad. Eso tiene hasta el momento de la formación del gap un 50-50, un 50 y 50% de probabilidades de sí y no suceder. Pero si nosotros nos basamos en el contexto y en las zonas que el precio ha neutralizado y en temporalidad mayor, acuérdense de la primera clase, cuando establecimos un overall bias y un flujo de órdenes desde temporalidad mensual y entendimos por qué el precio neutraliza máximos, por ejemplo, en ese contexto bajista, ¿no? Entendimos por qué el precio neutraliza máximos, porque es necesario que neutralice máximos para continuar con un flujo de órdenes bajista. Entonces no se olviden de eso, porque estos gaps pueden ser básicamente también, o pueden crear, perdón, neutralizaciones de máximos cuando estamos en un flujo de órdenes bajistas y podríamos caer en el engaño de que la estructura va a cambiar, cuando realmente no va a cambiar, sino únicamente lo que se está haciendo es tomar liquidez en zonas de external range liquidity o piscinas de liquidez en definitiva, ¿no? Que puede ser una candle, que puede ser un máximo anterior, un mínimo anterior, etcétera. En este caso, ahora lo que vamos a evaluar nosotros, siempre desde mi punto de vista, esperar cómo reacciona el precio, ¿ok? En el gap y la hora. Por ejemplo, si estuviéramos en sesión de Nueva York, las probabilidades de que, por ejemplo, el precio respete un fair value, un mint o perdón, el mint threshold del gap como un fair value son altas, ¿de acuerdo? Porque básicamente lo que se va a pretender es recuperar unos cuantos precios, porque esto lo vimos en vacíos de liquidez y el gap que se forma aquí no deja de ser un vacío de liquidez, lo es en definitiva, ¿vale? Lo es en definitiva, pero nosotros lo utilizamos como un vacuum block o un bloque de inyección y le damos el mismo tratamiento que un bloque de órdenes natural. Si fuera la sesión de Nueva York, yo podría esperar que en cuanto el precio entre a recuperar los precios que se encuentran en el gap, se cree la expansión alcista. Como límite máximo, yo voy a establecer, ok, el mint threshold en una sesión de Nueva York, por ejemplo, porque es muy probable que apenas el precio se introduzca por dentro de la zona de sensibilidad, se forme una expansión alcista. Es muy probable. En este caso, si yo quiero esperar, en definitiva, por el horario, que el vacuum block sea rellenado, porque finalmente todo este gap delimita, como todos los bloques de órdenes anteriores, mi zona de trabajo. Son puntos de entrada, en algunas ocasiones sí, en algunas ocasiones son zonas de trabajo, en algunas ocasiones habría que buscar confluencias, ok, overlaps con figuras completas, con niveles de Fibonacci, ok, o en definitiva si tenemos por ejemplo, la apertura de un break and block con la zona de un breaker, ok, podríamos sacar un Fibonacci desde el rango más reciente y pues establecer allí nuestra entrada. Si queremos buscar entradas, en definitiva, o colocar órdenes limit, lo hacemos con Fibonacci, ok, o en definitiva, en algún nivel, punto de sensibilidad del bloque de órdenes que estemos trabajando. Esto, por ejemplo, que yo les mencionaba que el precio podría llegar al mint threshold del gap, es decir, al 50% del gap, ok, para que se me entienda mejor, y que puede suceder en la sesión de Nueva York. Lo voy a delimitar acá. Si yo tengo un mint threshold acá y en el pasado tengo un weekend block, ok, porque acuérdense que estoy en la formación de un bimodal market maker, ok, estoy en una potencial formación de un bimodal market maker. Si yo en la curva de ventas anterior tengo weekend blocks en confluencia con ese gap, puedo utilizarlo también. La idea es que en la medida en la que ustedes
observen eso en el price action, no va a ser ni siquiera necesario que lo marquen, ¿ok? Porque muy probablemente con todo lo que ya conocen, quieran rayar sus gráficos. Y no es necesario, solo tienen que estudiar sus gráficos, dedicarle una hora diaria para que de esa manera acostumbren su vista. No es necesario rayar todo el gráfico, solamente es necesario establecer los niveles que van a operar y gestionarlos. Siempre les he recomendado hacer eso, ¿de acuerdo? Lo que yo voy a hacer una vez que el gap haya sido rellenado, de acuerdo con traders, como les mencioné hace un momento, siempre esperamos la formación de un swing low. Cuando yo espero la formación de un swing low, en una zona importante, luego de que el precio ha respetado un soporte de relevancia, de importancia, de referencia institucional, ese mínimo que se crea en esa zona va a ser un mínimo patrocinado, es decir, un mínimo que el trader institucional también va a proteger y que por lo tanto, si tú colocas una orden en ese nivel, va a ser un trade de alta probabilidad. Acuérdense que la metodología es esperar la formación de un swing low, esperar la reutilización de un proportion block que se forme en ese swing low o, en definitiva, utilizar el bloque de órdenes que existe en ese swing low, porque en este caso estamos en un contexto alcista, pero si estuviéramos en un contexto bajista, utilizaríamos un swing high y el bloque de órdenes que se forma en un swing high, lo que sería de un bearish sharp block, en un swing low es un bull sharp block. Si yo considero anclar un Fibonacci desde el mínimo, ok, hasta el máximo, incluyendo la zona del gap o del backing block, y encuentro confluencia, mi bullish sharp block, en este caso, mi máximo, como punto máximo sería el precio de apertura de la penúltima vela, podría fusionar esas velas dependiendo del tamaño y del rango dinámico que contengan, hasta el precio de cierre de la última vela del swing, dependiendo si esta vela es un doji, ok, y nuevamente establecer mi threshold, en este caso, yo lo que podría hacer es, tengo mi precio de apertura, precio de cierre y establecer un min threshold, ¿de acuerdo? Y yo podría tener la expectativa de que el precio llegue todavía hasta allí. Eso también, esa también podría ser una forma de evaluar los potenciales niveles de reacción al momento de que se rellene un backing block. Acuérdense que no necesariamente vamos a ver rellenado un backing block con cuerpos, ¿ok? Con cuerpos. Vamos a ver un backing block rellenado muchas veces con solo mechas antes de la formación de una expansión alcista que vaya a neutralizar, y luego lo que suceda después es historia, va a depender muchísimo del contexto en el que se encuentren. Si es un flujo de órdenes bajista, pues el precio solamente va a rellenar con mechas el backing block, neutralizar un máximo anterior y devolverse totalmente. Ahí es cuando muchos traders, ¿no? Dicen que un back no es rellenado hasta que se rellena con cuerpos, pero eso no quiere decir que un back and block no pueda ser utilizado por lo menos hasta la neutralización de un siguiente nivel o de una siguiente piscina de liquidez. Acuérdense que en la medida en la que nosotros veamos introducirse al precio dentro del back and block, ya estamos en condiciones de construir el setup. Pero para que esas condiciones sean de alta probabilidad, necesitamos saber en qué horario lo estamos haciendo. No vamos a hacer esto en la apertura de mercado, por ejemplo. Necesitamos esperar más información. Si vamos a operar Londres, utilizaríamos, por ejemplo, la información de un Asian Range, porque el Asian Range delimita, en pocas palabras, el rango, ok, de neutralización del día. Entonces yo podría mirar, ok, el máximo y el mínimo del Asian Range para tener una idea de cuáles son las zonas atractivas a neutralizar en Londres, que es la sesión más activa del día, básicamente porque es donde es la bolsa más grande, ok, la bolsa más líquida es Nueva York, pero la bolsa más grande es Londres, entonces entiéndase que Londres puede darte una cantidad astronómica de pips, tanto de ida como de venida, y me refiero a neutralización y luego formación del verdadero movimiento, que es igual a decir Euroswing y expansión, ok. Por lo tanto, toda la zona del gap va a ser mi zona de sensibilidad y yo tengo que delimitar mi nivel, mi precio específico. Una vez que yo espero, en este caso, que el gap sea rellenado, yo lo que voy a hacer es observar esto. Esta es la formación del swing low al que me refiero básicamente. Cuando nosotros vemos validado un nuevo bullish sharp block, acuérdense que para validar un bullish sharp block necesitamos ver al precio cotizando por encima del máximo o por lo menos del precio de apertura de la última vela de un swing bajista anterior. De esa manera validamos un bullish sharp block. Aquí lo que muy probablemente tengamos sería la formación de un swing low luego de que se haya rellenado ese gap, y yo ya no debería ver al price action rompiendo ese mínimo. Por lo tanto,
Yo podría entrar, por ejemplo, aquí en este contexto, con un stop loss por debajo de este mínimo. Y si se acuerdan en un ejemplo anterior, yo tenía mi entrada en el mid threshold o 50% del gap. ¿Eso qué hacía? Que yo tuviera un stop loss, vamos a dar un ejemplo de 30 pips. Pero si yo ahora coloco mi orden en este swing low, probablemente yo tengo un stop loss ya no de 30 pips, sino de 20 pips, por ejemplo. Pero esos 20 pips también van a valer mi 1%. Ahora, si un lote, si con un lote, digamos, si yo coloqué un lote 30 pips y ese valía mi 1%, ¿cuánto va a valer 20 pips, ¿no? Y mi 1%, ¿cuánto lotaje tengo que utilizar? Yo podría inclusive incrementar el lotaje porque tengo menor margen de pips de stop loss y tengo el convencimiento de que el precio va a expandir alcista. Entonces ahí es cuando nosotros gestionamos una orden. Aquí es necesario aplicar un poquito de matemática, pero no es tan complicado, chicos. Solo es necesario aprender a dividir, multiplicar, nada más y ya está. Es suficiente para nosotros poder calcular nuestro lotaje. Nada de raíz cuadrada, nada de potenciación. No, 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 no. Solo necesitamos aprender a multiplicar y a dividir para calcular adecuadamente el lotaje que vamos a utilizar para un trade en este caso. Y un ejemplo totalmente crudo, ¿ok? Un ejemplo de un stop loss de 30 pips y un ejemplo de un stop loss de 20 pips, por ejemplo, y que ambos valgan un 1%. ¿Por qué yo les enseño todos estos conceptos? Para que ustedes tengan el criterio de decidir en cualquier contexto, ¿ok? Mm, Claro, hay estrategias, ustedes pueden utilizar solo una estrategia para, y digamos, y ser rentables con esa única estrategia, pero la idea de que ustedes conozcan todos estos conceptos les permite saber qué hacer en determinadas ocasiones, ¿no? Y operar simplemente cuando vean que están bajo un escenario de alta probabilidad, porque también es importante que aprendan a identificar escenarios de baja probabilidad y es allí cuando no deben operar, ¿ok? Sino solamente operan cuando existen altas probabilidades de que el trade sea exitoso. En este caso, luego de la formación de un swing low que ha rellenado un gap, yo ya no debería ver el price action rompiendo ese mínimo. Ya no, ¿ok? Porque estamos en el si se hablara de un mean threshold, además de un bullish or block, ¿ok? Y luego de que tenemos inclusive en confluencia el relleno de un gap, estamos hablando de que este swing low se está formando en el límite máximo al que el precio podría llegar para la formación de un mínimo. Romper ese mínimo estaría dándonos otros indicios. Y si además de la formación de este swing low combinamos internal range liquidity por mínimos que encontremos en un swing anterior o external range liquidity, entonces las probabilidades siguen incrementando. Lo que yo voy a esperar es que el precio, en este caso, cree un swing impulsivo bajista que respete el bullish order block validado aquí, que sería un bullish order block quizá de segundo grado porque empieza a respetar un bullish order block anterior, o en definitiva un bullish order block de primer grado porque es el bullish order block que se crea en el relleno de un gap, ¿ok? Y mi stop loss va a estar por debajo de ese mínimo. Ahora imagínense, si yo tenía 20 pips desde esta entrada hasta este mínimo, ¿cuántos pips voy a tener si entro aquí y mi stop loss aquí? Quizás solamente tenga 10 pips de stop loss o 5 pips de stop loss, que es totalmente posible. Entonces, si yo podía meter un lote con 30 pips de stop loss y ahora solamente voy a tener 10 pips de stop loss, quizá pueda meter 3 lotes. Y, o sea, son las mismas consideraciones, es el mismo riesgo para mi capital, la misma exposición básicamente, porque son 10 pips, pero sigue siendo el 1% de mi cuenta. ¿Sí me entienden? Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos bullish order block, swing low, validado el bullish order block del swing low, retroceso al bullish order block, recapitalización del bullish order block, expansión alcista. En este caso, acá tenemos proportion block, que es básicamente el tema de la sesión anterior, que también podríamos utilizar en cuanto el precio entre el máximo y la apertura de ese proportion block, compras, seguimos comprando. Stop loss aquí en este mismo nivel y gestionando en este caso, si ya hemos colocado el 1% y estamos positivos, vamos colocando pues menos porcentaje para que en caso de tener un pequeño drawdown, en este caso pequeños drawdown, ¿por qué? Porque tenemos la plena seguridad o estamos convencidos de que el precio va a subir a neutralizar un máximo anterior, si se fijan. Entonces vamos gestionando, vamos escalando esa orden. Eso es totalmente factible.
Ya depende de cuánto riesgo estás dispuesto a asumir de tu cuenta de trading, ¿no? Si vas a asumir el 2%, por ejemplo, colocas un 1% acá y el otro 1% lo vas escalando. Eso sería una manera de gestionar un trade, por supuesto que sí. Hasta aquí tienen dudas acá, traders, colóquenmelas en el chat para yo poder atenderlas con mucho gusto. Veo a 6 personas conectadas. Les agradezco muchísimo su tiempo por estar aquí. Y a los que no pudieron estar presentes, no se preocupen porque igual esta sesión va a estar cargada en YouTube lo más pronto posible. Colóquenme ahí sus dudas en el chat antes de pasar un gráfico en vivo. Si es que no se ha entendido algo, pueden colocarlo, pueden escribirlo. Por supuesto que sí. Gracias, Diana. Diana nos dice que todo está entendido. Voy a pasar un gráfico, voy a pasar un gráfico o un instrumento, ¿de acuerdo? Para que ustedes puedan ver de manera más didáctica cómo se trabajaría con un vacuum block. Ok. Es importante que les diga que estos gaps que vamos a encontrar en el price action va a depender muchísimo del proveedor de gráficos que ustedes utilicen. Por ejemplo, si bien recuerdo, Oanda es un broker, ¿ok? Que tiene su propio proveedor de gráficos y que nos suelen mostrar gaps en el price action. Y eso lo pueden ustedes comprobar si es que utilizan gráficos de Oanda en TradingView, por ejemplo. Si utilizan el proveedor de gráficos de forex.com, probablemente sí puedan percibir uno que otro gap de vez en cuando, de cuando en vez, ¿no? Pero por lo general los gráficos de IDC tienen muchísimos gaps, que no sugiero ver mucho IDC, aunque es el mejor proveedor de gráficos, pero para operar, básicamente lo que recomiendo, sugiero es que ustedes vean gráficos, el mismo gráfico, pero con dos brokers diferentes y en NT4 o en NT5, o que es MetaTrader 4 MetaTrader 5, ¿ok? Eso es lo que yo sugiero en primera instancia. Lo otro es que también está FXCM, ¿ok? Que es un broker en el que sí podríamos tener ciertos gaps perfectamente utilizables dentro del price action. Quiero que me confirmen, por favor, si es que se ve la imagen, ¿ok? Y yo de esa manera, pues, estar seguro de que todo va correcto, todo va bien. Listo. En primera instancia, mira, quiero que ustedes observen lo que tenemos a continuación. Estamos en un gráfico de 4 horas en libra lleno en el GJ, ¿ok? En primera instancia, yo lo que les he mencionado la mayoría de las veces, estamos con FXM para efectos de la representación del vacuum block. Voy a utilizar este proveedor de gráficos. Nuevamente, mínimos relativamente iguales que tenemos aquí. Candle, ok. Perfecta candle. Ya sabemos a dónde ir. Esa candle está establecida o definida por los cierres de vela, si se fijan. Importante tenerlo en cuenta. El precio sube, neutraliza otra candle y luego, boom. ¿Ok? ¿Qué les he mencionado yo? Que pueden utilizar perfectamente los bloques de órdenes que se forman en las neutralizaciones. Si hacemos o recapitulamos en bloques de órdenes anteriores, fíjense cómo el price action, una vez que se introduce por dentro de la zona de sensibilidad que va desde el mínimo hasta la apertura, en este caso este B-Sharp Block, tenemos alto grado de sensibilidad, el precio se introduce a esa zona, boom, y es expulsado y crea esta vela con alto volumen. Entonces, son pequeñas cositas que tienen que observar
Ahora, ¿qué tenemos en la neutralización del mínimo o de estos mínimos a esta piscina de liquidez formada por la candle? Tenemos en primera instancia este bullish short block, ¿ok? Pero no tenemos cierres de vela por encima de este bullish short block, que en este caso, por ejemplo, yo podría fusionar estas dos velas perfectamente. Si no veo el precio cerrando por encima del bullish short block, tengo bajas probabilidades de que ese bullish short block vaya a funcionar en esta temporalidad. Fíjense, en temporalidad más baja, quizá yo hubiese podido tomar un trade, ¿ok? Y salir en stop loss porque no me fijé cómo cerraron las velas en 4 horas. ¿Sí se fijan? Importante tener en cuenta entonces estos cierres de vela. Porque hasta que yo no vea que el precio ha tomado liquidez por debajo de un mínimo anterior para que cambie de estructura de bajista alcista, entonces no se valida, en este caso, en un gráfico ya de velas, el bullish short block. Para eso, fíjense, lo que yo hago es esperar la neutralización del mínimo anterior. Y aquí vamos a hablar en específico de este bullish short block, de esta única vela, ¿ok? De este swing. Y quiero que ustedes se fijen en algo interesante que podemos encontrar aquí y cómo podremos nosotros trabajar esa zona. Yo lo que ¿qué les he mencionado? Necesito ver cierres por encima del bullish short block para yo tener presente de que el precio me está validando ese bullish short block. ¿De acuerdo? Una vez que el precio me valide ese bullish short block, yo estoy en condiciones de entrar al mercado, ¿ok? Cuando el precio se introduzca a la zona de sensibilidad que está establecida por todo el cuerpo o rango dinámico de ese bullish short block. ¿Qué sucede aquí? Que dentro de este rango yo tengo un gap, si se fijan, tengo cierre de vela aquí en prácticamente es un doji, que si se fijan, no llega a ser un martillo invertido. Tenemos esta vela con un bajo cuerpo, cierre de vela bajista, boom, apertura de vela alcista. A esto me refiero cuando les hablo de que cuando tenemos este tipo de aperturas bruscas, por ejemplo, en este caso tenemos última vela de qué? De la sesión de este día y luego, boom, apertura diaria, ¿se fijan? Podemos tener entonces este tipo de reacciones entre sesiones diarias, ¿ok? Aperturas en diferentes niveles. Cuando el precio se introduce por dentro de la zona de sensibilidad que básicamente la establece todo el backing block, fíjense lo interesante de esta aplicación, de este backing block, porque yo perfectamente puedo hacer lo siguiente. Cada vez que el precio se introduzca por dentro de la zona, comprar. Estoy en una vela de 4 horas. Esta vela de 4 horas termina a las 9 de la noche. Yo podría haber tomado esta entrada en Asian Killzone. ¿Ok? Una vez que el precio abre esta vela, Judo Swing, entrada en Killzone, expansión alcista, cierre. Si se fijan, apertura, Judo Swing, expansión, retroceso, cierre. Abertura de la siguiente vela, retroceso. Fíjense cómo esta vela bajista se introduce apenas dentro de la zona de sensibilidad establecida por el backing block y boom, cierra alcista o cierra bajista. Abre la siguiente vela, vuelve a introducirse. Aquí es cuando yo les menciono de que ustedes pueden hacer lo siguiente. Min threshold del backing block y su stop loss por debajo del mínimo que ha rellenado ese backing block. Expansión alcista. Este es un setup adecuado. Fíjense la hora, 1 de la mañana, London Killzone, ¿ok? O básicamente sesión de Londres. Pueden haber tomado este trade en la sesión de Londres y expansión alcista. 50%, min threshold. Tomamos el min threshold del backing block como lo tomaríamos con un bloque de órdenes normal, como un fair value, como un precio justo. Vamos a tener pequeño drawdown, un stop loss por debajo de este mínimo, por debajo de ese mínimo, recuerden, que es igual a decir, por debajo del min threshold de este bullish short block, ¿ok? Por debajo del min threshold de este bullish short block. Aquí es cuando estamos combinando básicamente todo lo que les hablaba, ¿okay? Todos los criterios de los que les hablaba cuando estábamos en la presentación, de que podemos tener un bullish short block cerca
antes de que se cree esta expansión bajista. Y de la misma manera, esto podemos aplicarlo para un escenario bajista, por supuesto que sí. En este caso estamos en un escenario alcista, ok, corrijo si es que lo dije mal, y podemos utilizar este setup. Si quiero mayor confluencia porque estoy en un gráfico de 4 horas, y para esto voy a hacer lo siguiente, que voy a borrar esa parte, esa porción del gráfico. Quiero que ustedes se fijen en algo. Estoy en 4 horas, voy a trabajar desde este mínimo hasta este máximo, ¿de acuerdo? Y bajo a 1 hora. Quiero que ustedes vean algo interesante. Tengo este mínimo, que es el mínimo básicamente que a mí me interesa observar en temporalidad, o que estaba observando en temporalidad de 4 horas, si se fijan. Primer mínimo, este es el mínimo que entre comillas voy a proteger, pero es un mínimo que se forma en el respeto, ¿ok? De un propulsion block. Este es un propulsion block validado, el precio cierra por encima del propulsion block cuando se vuelve introducido en la zona de sensibilidad. Fíjense, acá tengo nuevamente backing block. El precio rellena el backing block, respeto un propulsion block, pero si yo tengo la expectativa o la plena certeza o la convicción, porque es básicamente más convicción que seguridad, de que el precio va a subir, entonces puedo colocar aquí una orden de compra. Fíjense, mínimo, máximo, nivel óptimo de entrada en confluencia con un propulsion block y expansión alcista. Si se fijan, permítanme un momento, por favor. Ok, ¿se me escucha? ¿Se me escucha bien? Volví. Colóquenme un 1 en el chat si se me escucha bien. Excelente, Marco. Muchísimas gracias. Como les estaba mencionando, nosotros tenemos aquí el swing low. En este caso, si bajamos a temporalidad de 5 minutos, vamos a ver inclusive muchísimo mejor cómo se forma ese swing low en esta zona de trabajo delimitada por el proportion block o establecida por el proportion block. Expansión alcista, retroceso. Fíjense nuevamente, este retroceso respeta ¿qué cosa? Esta línea era la apertura del bullish hard, ¿se acuerdan? Esta línea era la línea de mi stop loss. Ahora, ¿qué pasa si yo hago lo siguiente? Bajo a 1 hora, he identificado el backing block en 4 horas mínimo que se forma en el propulsion block, máximo, retroceso, nivel óptimo de entrada, internal range liquidity. ¿Logran identificar el internal range liquidity? Díganme o colóquenme un 5 en el chat si logran identificar el internal range liquidity. Muy bien, excelente. Entonces, ¿se fijan cómo a partir de la confluencia con todos los conceptos de lo que les hablo básicamente, podemos formular este setup y no necesariamente anclar nuestro Fibonacci en cualquier rango que veamos, sino en rangos de alta probabilidad? Fíjense a qué hora se da esta entrada. Básicamente, esta es una vela que abre a las 4 de la mañana, ¿ok? Hora Nueva York, movimiento de manipulación, boom, caída. Muy posiblemente esta entrada se haya dado casi al final de las 4 de la mañana, casi abriendo a las 5 de la mañana. Pero ya este mínimo, que es un mínimo formado en la neutralización, si me lo permite el Trading View, lo voy a hacer, voy a aún más acercar el gráfico para que ustedes puedan verlo mejor. Ahora, por ejemplo aquí, Backing Block mínimo, o vamos a hablar básicamente de cierres de vela. Lo que aquí quiero que se fijen en primera instancia, voy a hacer algo aquí. Cierres de vela, ¿ya? Quitamos las mechas, cierres de vela, gap, ok, fíjense a qué hora se forma el gap, nuevamente, apertura de sesiones diaria, o en este caso, apertura por cierre de semana, si se fijan, cierre del viernes, apertura del domingo, es algo muy común que podremos tener, y el precio se introduce o cierra, fíjense, en la zona de sensibilidad de un propulsion block, solamente considerando cierres de vela, porque es allí donde se basan los gráficos de línea, ¿de acuerdo? Cierres de vela, el precio cierra dentro de la zona de trabajo o zona de sensibilidad, propulsion block,
boom, expansión, ¿de acuerdo? Y este backing block también se puede utilizar como un breaker, ¿ok? Y ahí es cuando le damos sentido a un backing block. Establecemos toda esta zona, ¿ok? Porque ahora ese backing block que debió ser utilizado para colocar ventas, porque la zona se rellenó básicamente, ¿no? Se rompe hacia arriba. Y aquí es cuando le damos significado, fíjense. Precio respeta ese backing block, zona de sensibilidad, expansión alcista, retroceso. Aquí nos olvidamos de las mechas por un momento, ¿ok? Las mechas solamente nos permiten tener esas entradas perfectas que siempre queremos tener. Pero entiendan el flujo del price action. Eso es lo que me interesa que ustedes observen en este momento. Fíjense el mínimo, o en este caso el cierre de esta vela bajista. El cierre de la vela bajista lo tenemos en 149.766 y la apertura de esta vela bajista que estoy indicando con el cursor lo tenemos en 149.775. 149.766. Miren, lo voy a marcar para que estemos claros. Esta apertura de vela está en 149.775. Esta apertura de vela está en 149.775. Y aquí voy a quitar un momento el Fibonacci y voy a colocar una flecha así para que ustedes lo puedan ver mejor. Ok, aquí. El mínimo de esta vela bajista está en 149.766. Se fijan cómo el precio al introducirse por dentro de la zona de sensibilidad que está delimitada por el cuerpo de, en este caso, una zona de proportion block, porque si yo uno todas estas tres velas bajistas, dado su rango dinámico o su cuerpo, tengo un nuevo proportion block. Si se fijan, tengo un nuevo proportion block, utilizo la última vela, claro, por supuesto que puedo utilizar la última vela. El precio se introduce en el rango dinámico en el cuerpo de esa última vela, tengo mi entrada. Boom. Mi stop loss por debajo de este mínimo, que este mínimo neutraliza mínimo anterior. No en este mínimo estructural, no caigan en ese error. Es un mínimo estructural, mínimos más altos. No caigan en ese error. Protejan el mínimo que neutraliza o el máximo que neutraliza, que es algo que siempre les he repetido. ¿De acuerdo? Díganme si hasta el momento todo está entendido, si les ha parecido productiva esta sesión o si les está pareciendo productiva la sesión, por supuesto que sí. Coméntenme. Los leo en el chat. Excelente, Cristian nos dice que está productiva, sí, todo claro. Qué bueno, me alegra muchísimo. A ver, creo que tuvimos un problema con Juan Pablo, creo que se retiró. Pero no hay problema, va a tener la clase subida al canal de YouTube, en la lista de reproducción privada. Entonces, como les estaba mencionando, en resumen, en summary, como diría Michael, tenemos el mínimo de neutralización, aplicamos mismo setup, ¿sí? Mismo setup, fíjense, mínimo de neutralización, vamos con nuestro Fibonacci, máximo, nivel óptimo de entrada, entrada muy bonita, bullish sharp block que se forma en nuestro backing block, ahí vamos aún con muchísimas más probabilidades el trade, porque este es un bullish sharp block creado en neutralización. Acuérdense que vamos a ir aunando o juntando, ¿ok? Todo lo que hemos aprendido, los setups que básicamente hemos estudiado, porque es básicamente así como yo opero, y es así básicamente como les estoy enseñando a que pueden hacer las cosas, no que deben, porque al final depende mucho de ustedes, depende también si se educan conmigo, si se educan con otra persona y hacen un jugo de todos los conceptos que aprenden y finalmente crean un método personal. Esta es una manera importante ver los backing blocks. Vamos a introducirnos ahora a 5 minutos, ¿vale? Vamos a primero 15 minutos para ver qué sucede allí. Fíjense, aquí tengo un OR block 15 minutos formado en neutralización, mínimo, mínimo, boom, neutralización. ¿Se fijan? Mínimo, mínimo más alto. Acá le damos todavía aún más sentido al setup.
Porque quizá yo no opere esta neutralización de candle, porque yo no sepa si el precio está rompiendo para continuar cayendo, pero veo la reversión, veo el rango que se me establece y cuando el precio retrocede, puedo utilizar este bullish fair block. En principio, si ustedes se fijan, en principio lo que se procura utilizar es este breaker. Ok, el precio rebota allí, rebota allí. Aquí tenemos mitigation block, rebota allí, expansión, neutralización de estos máximos, retroceso. Luego de una neutralización o un retroceso o una reversión, ¿de acuerdo? Retroceso. ¿Cuál es el punto máximo que podríamos tener la expectativa de que el precio llegue? Mi threshold de este bullish fair block. Por lo tanto, aquí es cuando yo les hago un recordaris de lo que aprendimos en el R-Block natural. A menos que no veamos una expansión alcista que salga del min threshold, todavía no movemos el stop loss a esa zona del min threshold de ese bullish R-Block. Acá sí me van a decir, Ángel, el precio está respetando la zona de este breaker o el rango dinámico de ese breaker. Sí, es correcto. Podemos allí aún hacer mayor confluencia. Si tengo un breaker y un 79% allí, tengo una entrada perfecta en ese nivel. Es perfecta esa entrada. No hay punto de discusión. ¿Okay? Esta entrada es indiscutible. Es una entrada de alta probabilidad, Judo Swing, y aquí es nuevamente, repito, la mayoría de las entradas que se nos activen van a ser con esta violencia, ¿sí? Son aspectos que hay que tener en cuenta y que solamente en un contexto, si se fijan, porque solo he tomado un ejemplo, vamos a encontrar, y de la misma manera es como les sugiero analizar sus propios contextos, sus propias operaciones, ¿de acuerdo? Porque quizá el material teórico que les enseño, que les muestro, ustedes lo pueden encontrar rebuscadamente, quizás sí, por internet, pero el condimento que yo le coloco es que nosotros podamos entrar a un gráfico y podamos aplicarlo. Acuérdense que desde el principio les he mencionado que yo no estoy básicamente repitiendo lo que Michael enseña, ¿ok? Porque si fuera así, no tendría la capacidad de explicarles, ¿ok? Cada una de estas pautas. Entonces es importante que yo haga esto para que ustedes puedan básicamente identificar cuando un trabajo es, cuando uno sabe hacer un trabajo y cuando básicamente es solamente una copia y pega, ¿sí? Entonces es importante ver este contexto. Díganme si tienen dudas o consultas, porque no creo que todo esté entendido, ¿no? Creo que siempre hay una duda o consulta, aunque se nos ha ido nuestro compañerito, el más consultor, que es Juan Pablo. Él siempre hace consultas, pero a ver si alguno tiene una duda o consulta. Marco de repente tiene una duda o consulta. Diana, Cristian, Nick, Orlando, cuéntenme. Los leo en el chat por si tienen dudas o consultas. Claro que yes, esa canción. Pero vamos a buscar si encuentro otro ejemplo. Pero igual pueden ir colocándome sus dudas o consultas, ¿vale? Eh, todo, ¿se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Está bien el audio? Porque no veo respuestas en el chat. ¿Está todo ok? A ver si Diana me puede ayudar con eso. Oh, vale, vale. Sí, por supuesto que sí. Tienen que practicar. Acuérdense que la finalidad de que tengan estas clases grabadas es que ustedes puedan repetirlas y buscar la aplicación en la misma, básicamente es la misma aplicación para cualquier ejemplo. ¿De acuerdo? Vamos a ir nuevamente acá, por ejemplo. Fíjense, si yo me voy a una temporalidad más alta, vamos a borrar esto. Voy a ir a una temporalidad semanal. Aquí. Fíjense, esto es algo que vamos a aprender, algo que les tengo que informar
es que voy a retornar a mi oficina original. Básicamente viajé por arreglar unos asuntos con la academia, porque ya básicamente estoy trabajando en un proyecto que ya saldrá, pero no quiero adelantar nada todavía porque se habla con hechos, ¿no? Entonces, déjenme confirmarles por lo menos hasta mañana al mediodía, como mañana es sábado, si mañana va a haber sesión, por favor, ¿vale? Si no hubiera sesión, si yo no les confirmara hasta mañana al mediodía que no va a haber sesión, esa sesión la vamos a pasar para el día martes, ¿ok? Es decir, mejor dicho, el lunes hablamos del rejection block, que es básicamente lo que tenemos aquí, ¿ok? Ok, aquí tenemos un rejection block, si ustedes lo pueden observar, para que ustedes entiendan más o menos la utilización de un rejection block. Necesitamos llevar a cabo esa clase. Esa clase la llevaríamos el lunes, ¿ok? Y el martes continuaríamos con el bloque 4. Si es que no me equivoco, ya estaríamos con el bloque 4. Entonces, denme, por favor, esa oportunidad de confirmarles hasta mañana al mediodía, hora Colombia, si va a haber una sesión el día de mañana, porque voy a retornar, tengo que ver si saco el vuelo para mañana por la noche, hora Colombia, y de esa manera preparar, pues, además de las Weekly Notes 3, ok, la sesión, ¿vale? Entonces, eso está pendiente acá, traders, y de igual manera continuaríamos nuevamente con nuestras sesiones intercaladas con días intercalados. Yo voy a procurar que las Weekly Notes estén por lo menos el día domingo por la tarde, ¿ok? Por lo general, ha habido problemas con el envío, ese envío es automático, ¿ok? Lo envía el área de soporte, o yo básicamente me encargo de dar las clases. Arreglo, sí, algunas que otras cositas de las presentaciones, pero tengo también un equipo detrás de mí. Y pues es eso, ¿no? Si tienen algún problema con la entrega de las Weekly Notes, nunca duden en escribirme y yo les voy a decir si se enviaron, si no se enviaron, si hubo un problema, pero por lo general, o por ahora lo voy a procurar hacer manualmente, ¿de acuerdo? Voy a procurar tener eso para el día domingo por la tarde y básicamente con el reaction block adicional y llevaríamos la clase en el caso de que no se lleve a cabo el día de mañana, el día lunes, ¿ok? Básicamente eso. No me enrollo más. Acá tenemos un rejection block de acuerdo a traders. Tenemos un rejection block. Esa es la razón por la que nosotros en este gráfico semanal podríamos o estaríamos viendo un retorno del precio. Ese retroceso que se forma en ese rejection block, a ver, por lo general no es un dip o una expansión bajista que dure años, ¿ok? Nosotros tendríamos que observar en el precio cierres de vela por debajo de mínimos importantes. En este caso no tenemos eso, solamente tenemos toma de liquidez por debajo de zonas de external range liquidity, en este caso en este mínimo, external range liquidity y retroceso. Si nosotros bajamos a temporalidad diaria, entendiendo que el precio ya ha tomado liquidez por debajo de este mínimo, sabemos que tiene que subir. Ok, acá tenemos misma aplicación, rejection block, ok, entonces podríamos ver el precio tomando liquidez en una zona de internal range liquidity. Luego de que el precio llega a un rejection, toma liquidez. O luego de que el precio en sí neutraliza un máximo anterior, o vemos una reversión o vemos un retroceso. En este caso podemos ver un retroceso y acuérdense que las expansiones, retrocesos o reversiones buscan siempre liquidez. Y esa liquidez siempre va a estar por encima o por debajo de máximos o mínimos respectivamente. ¿De acuerdo? Con esa premisa de que en este caso, en este dip, necesitamos ver al price action cayendo, vamos a ver los gaps que nos encontramos o los backing blocks que tenemos en ese dip. Fíjense en lo siguiente. Yo acá tengo un backing block, ok, en este caso sería un bearish backing block. Vamos a ver esta zona. Es un backing block que se forma en la neutralización de este mínimo. Pero ¿qué tenemos en semanal y qué tenemos en diario? Que el precio tiene que caer. ¿Podemos utilizar ese backing block para colocar compras? Sí, fíjense lo que sucede. Importante lo que les mencioné, establecer la zona del backing block. Aquí es cuando muchos, por ejemplo, si ven el backing block bajista, en este caso bearish backing block, lo que van a procurar hacer es seguir operando ventas. Aquí es cuando, como les mencioné, sería importante esperar que el precio rellene ese backing block o ese gap como tal. No necesariamente lo va a rellenar, ok, y va a revertir. En este caso, fíjense que siguiente zona es la que estamos respetando, mitigation block.
tenemos mitigation block. Y acá quiero hacer una alusión a los temas anteriores, porque quiero saber si se han entendido por qué podemos llamar mitigation block a esa vela bajista. ¿Por qué esa vela bajista es un mitigation block? A ver si alguien me dice por qué. Los leo en el chat. ¿Por qué no es un breaker? A ver, para estar más claros, para que se me entienda mejor la idea y de lo que estoy preguntando, tratando de preguntar. Tómense su tiempo, mírenlo bien. ¿Por qué esa vela es un mitigation block y no un breaker? Excelente, Cristian. Excelente. Excelente, Diana. Excelente. Por eso podemos utilizar esa vela como un mitigation block. Por eso podemos asumir que esa vela es un mitigation block. En este caso, tenemos vacío de liquidez por encima del máximo de esta vela en sí. Déjenme marcarla. Voy a marcar esa vela. Vacío de liquidez por encima de esa vela. Máximo también, es una vela de 4 horas. Rompimiento del máximo. Utilización del mitigation block y ventas. Aquí es cuando yo podría utilizar este vacuum block. Fíjense cómo el precio, si yo delimito la zona de trabajo, voy a hacer un acercamiento más profundo, ¿vale? ¿Qué tengo aquí? Proportion block, ¿sí se fijan? Tengo un proportion block que puedo utilizar, pero no se olviden de que luego de que el precio llega a una resistencia importante, estamos hablando de la potencial formación de que, en este caso, si llegamos a una resistencia, de una potencial formación de un sell model market maker. Eso no quiere decir que yo no puedo operar pues, los bloques de órdenes alcista que tengo en la curva de compras anterior. Yo los puedo operar, pero tengo que saber hasta dónde llegar. Y si quiero operar esta potencial compra, ¿ok? Hasta el mitigation block, veo un vacuum block que llega justamente, fíjense, hacemos alusión al mean threshold. Fíjense los cierres de vela. Si bien el proportion block termina siendo recapitalizado en su totalidad, tenemos un retroceso. Cuando el precio está dentro de esta zona, fíjense, delimito o establezco apertura del vacuum block, cierre del vacuum block. Estamos hablando del gap, básicamente. El precio se introduce con cierres de vela al cuerpo, se introduce con cierres de vela a la zona del vacuum block. Aquí es cuando yo podría formular un setup en venta, pero ¿qué tengo aquí? Necesito, boom, comprar. Fíjense, apertura de la siguiente vela, reacción. ¿Y cómo me doy cuenta de esto? Por el feedback que te da el price action. Cuando un nivel es importante, tú vas a tener el feedback de inmediato. Y si este es un backend block de tipo bearish y quiero utilizarlo para colocar ventas, si el precio se introduce en ese backend block, ¿ok? Yo debería ver el precio siendo expulsado de manera bajista. Pero para que se cree una expansión bajista, necesito que haya liquidez, necesito que haya traders, ¿ok? Que quieran colocar esas órdenes, esa cantidad de órdenes para crear una expansión de tal magnitud. ¿En qué hora estoy? 9 de la noche. ¿Te fijan? 9 de la noche. Aquí es cuando tenemos Euro Swing de manera alcista. Fíjense esta vela que termina a las 4 de la mañana, allá por la mitad de ese rango de esta vela, es que recién se está formando este Euro Swing alcista y recién cuando termina la Killzone de Londres o en plena Killzone de Londres, porque no podríamos decir que entre las 2 y 5 de la mañana, porque básicamente aquí la vela de la 1 de la mañana, 2 de la mañana, 5 de la mañana, expansión. Aquí es cuando tenemos un setup muy bonito para colocar una venta por alta probabilidad y en horario. Si se fijan, si yo quiero utilizar este vacuum block para vender, ok, tengo que fijarme la hora a la que quiero vender. A- Aquí es cuando hago alusión a lo que les decía en la presentación, que tengo que estar pendiente de si tengo la convicción de que el precio va a caer y si no, espero que rellene o espero que cree el swing high y busco un siguiente nivel.
Si se fijan, este sí sería mi breaker. Y si yo solamente me baso en cierres de vela, fíjense lo que pasa. Vamos a hacer nuevamente lo mismo que hicimos en el ejemplo anterior. No es horario de alta probabilidad, apertura de mercado, se creó el vacuum block, ¿ok? En este caso tuvimos fin de semana, vacuum block, se retrocede, rellena el vacuum block, zona delimitada por el breaker. Este sí es un breaker pandialcista, debería ser utilizado para crear una expansión que rompa con el máximo anterior, se deja neutralizar. El precio cuando vuelve o regresa a la zona o el cuerpo rango dinámico delimitado o establecido por el breaker, tenemos ¿qué cosa? Boom, una expulsión o rechazo en el price action de esa zona, ¿ok? Vuelvo con las mechas y en este caso, máximo, mínimo, fíjense, cuerpos de vela, ¿de acuerdo? Cuerpos de vela. ¿Qué les dije? Que teníamos o podíamos tener un backing block dentro de ese rango, ¿ok? Dentro de ese rango. Y si queremos asegurar entrada, cuerpos de vela. Hasta aquí se está entendiendo la utilización del setup. Colóquenme ahí un 5 de 5 de sí. Entonces, cuerpos de vela, ¿por qué, Ángel? Porque ahí es donde realmente me interesa establecer. Diana, 5, listo. Ahí es donde realmente a mí me interesa identificar dentro del rango de los cuerpos cuál va a ser la zona potencial de reacción. Tengo mitigation block y ese mitigation block lo puedo utilizar de la misma manera, de esta forma. Cuerpo de vela, mean threshold del mitigation block. Fíjense, no es magia, no es magia, no es truco, sino que estoy basándome en límites, ¿ok? Límites de utilización en las velas, ¿ok? Acuérdense que cuando hablamos del R-Block natural, hablamos de que tenía su zona de sensibilidad y su punto máximo al cual llegar. Y si ese bloque de órdenes es utilizado para mitigar, va a ser básicamente utilizado de la misma forma, o sea, con los mismos niveles. Simplemente va a cambiar su zona de sensibilidad. Si, por ejemplo, este era un bullish R-Block y su zona de sensibilidad estaba establecida desde su máximo a su apertura y como punto límite o min threshold, su 50%, cuando sea neutralizado o sea fallido, se va a utilizar de la manera contraria. Mínimo a cierre y como punto máximo o min threshold, umbral medio, límite máximo, 50%. Y si yo tengo eso en confluencia con el anclaje en Fibonacci, claro que lo puedo hacer quizá máximo a mínimo y tener exactamente lo mismo. ¿Se fijan? ¿Está todo claro hasta el momento? Déjenme saber en el chat si está todo ok. Muy bien, excelente. Gracias, Cristian. Entonces, de esa manera yo puedo identificar mis zonas potenciales de entrada al mercado, sea por una orden límite o sea si lo hago por, si opero con órdenes por mercado, es decir, opero en el momento, ¿de acuerdo? Así es como podríamos ir estableciendo nuestro setup, entendiendo cuándo un backend block es de alta probabilidad y cuándo un backend block necesita pues este tipo de tratamientos, de esperar. ¿Por qué? Porque nos vamos a encontrar en situaciones en las que por la hora no vamos a tener altas probabilidades de tener un trade eficiente y exitoso. Entonces va a ser mejor esperar y bueno, básicamente, solamente para hacer alusión a esto, tengo acá British Black formado en la neutralización y también claramente en el Weekend Black. Weekend Black, ok, de un básicamente semanal. Sí, sí. Oh, perdón, Rejection Black, perdón. Semanal. Tengo ahí ese British Black creado en neutralización. Fíjense cómo cuando el precio se introduce a la zona de sensibilidad de ese British Black, es expulsado. Puedo esperar la formación de un swing high en esa zona también. Puedo utilizar el mínimo, la apertura. Si quiero, puedo utilizar este Rick and Black o British Rick and Black también y esperar allí la formación de un swing high
para entrar al mercado, ¿de acuerdo? Puedo utilizar también, ¿por qué no? Aquí tengo otro British Breaking Black. A ver, permítanme, listo. Por ejemplo, aquí es cuando el precio se queda corto a llegar a la apertura y con un failure swing, toca la apertura, se introduce en el rango dinámico del British Breaking Black, expansión bajista, neutralización de mínimos iguales, mínimos anteriores y luego, boom, reversión. ¿Sí se fijan? Interesante tratamiento que le podríamos dar, básicamente para no estar rebuscando niveles, ¿ok? Porque quizá la mayoría haría solamente esto, máximo, mínimo, y no verían una entrada en un note. Pero para eso tenemos los conceptos de alta probabilidad. British Breaking Black, Bacon Black, en este caso por el horario no se utiliza, British Sharp Black, Mitigation Black, Breaker, Propulsion Block, que permite que el precio retroceda al Breaker y Mitigation Black, expansión bajista, neutralización de mínimos y expansión alcista. Sí, acá traders, hasta ahí hemos llegado con la sesión de hoy. Espero que la información que les estoy proporcionando sea de su agrado, sea productiva para ustedes, sea educativa, que cambie un poco lo tradicional, ¿no? Lo que te enseñan en todos lados. Operar con medias móviles, osciladores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todo correcto con la presentación. Me confirman, por favor. Recuerden siempre operar en horarios de alta probabilidad. Por lo general, Londres o Nueva York, si es que recién están empezando y necesitan pues buscar esa información de de alta probabilidad que necesitan. En todo caso, en la medida en la que agarren o tengan más experiencia, ¿ok? Perdón por ese vicio. En la medida en la que tengan más experiencia, pues van a poder actuar en cualquier situación, ¿no? Como los videos de Michael en los que toma órdenes, compra, venta, identifica los niveles, ta, 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 ta. Yo todavía no hago un video así, probablemente lo haga con el tiempo, pero vamos poco a poco, ¿no? Las cosas salen bien con paciencia. Entonces, acá traders, eso sería todo de mi parte por el día de hoy. Espero que esta sesión haya sido grabada adecuadamente porque he tenido por ahí un problemita con el micrófono. De no ser así, la grabo nuevamente con todos los tips que les acabo de dar. Y sin más, que tengan una excelente noche y nos vemos en la siguiente lección, que sería la lección o clase 11 de la prementoría. Que tengan un excelente fin de semana. Cuídense mucho, traders.